El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Juan Ramón Felipe, consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma. Consejero, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, bien hallados, y saludos para los oyentes o los videntes. Consejero, hay que ver verdaderamente cómo valoramos las personas, las cosas cuando las perdemos o cuando percibimos una carencia importante de las mismas, ¿no? Estamos hablando en este caso del agua, porque por ejemplo por la zona este de la isla de La Palma parece que ha llovido un poco, sin embargo esta zona más occidental, la zona del Valle de Aridane, no ha corrido si cabe con la misma suerte. Consejero, ¿sigue siendo una preocupación para ustedes, para usted personalmente como consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, la carestía de agua, que cada día se retrasen más las lluvias? Evidentemente, lo ideal sería que lloviese constantemente en toda la isla, pero la tradición, el tiempo nos dice que normalmente es así. En la vertiente noreste llueve más y en la vertiente noroeste tenemos mejor clima de sol para cultivar. Y por eso existe el túnel de trasvase para pasar el agua de la zona este a la zona oeste. Lo ideal sería, como digo, que el agua fuera constante, permanente, regular en toda la isla, pero pues tenemos la isla que tenemos, gracias a Dios, bonita. Lo único que hay que saber es gestionar el agua y que esa que sobra, entre comillas, en la zona este, sobre todo en invierno, se pueda acumular tanto en la laguna de Barlovento como ahora en la balsa de Vicario, y esta zona noroeste no tenga problemas, aunque no tengan los mismos pluviometría que el resto de la isla en la parte más positiva. Son varios temas los que me gustaría abordar con usted a lo largo de esta entrevista, pero podemos empezar, si me lo permite, por el caso concretamente por el caso de la laguna de Barlovento, que de hecho estuvimos hablando con usted vía telefónica y bueno, saltaba a los medios de comunicación cierta preocupación porque contaba solamente con ese 5% de su capacidad. Llegó incluso usted a decir que quedaba agua para entre 20, 30 días, estamos hablando de agua de regadío. Eso es cierto, pero ¿en qué estado ahora mismo se encuentra la laguna de Barlovento? ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado algo con estas lluvias. Podemos estar hablando en torno al 8% de llenado. Sigue siendo poco todavía. Sigue siendo poco, pero la tendencia es lo que te tranquiliza, ¿sí? Porque no solamente tenemos que tener en cuenta que si la laguna de Barlovento ha aumentado un 3% con estas lluvias, es que las galerías y los pozos de la zona también han aumentado, con lo cual también se puede llevar esa agua que les pueda sobrar ahora en invierno, almacenarla como se suelen hacer en otros años hídricos a la laguna Barlovento. Por ejemplo, de Yajamen y Bediesta se decía en las noticias que los sauces había sido, junto con Punta Llana, de los sitios que más llovió en España, y encima agua buena. Bueno, pues todo ese agua que puedan tener sobrante, como en otros ejercicios, se acumulará en la laguna Barlovento cuando ellos decidan, y luego pues desde la laguna se reparte al resto de ciudadanos, al resto de fincas, al resto de empresas que quieran tener ese agua. Consejero, ¿cuándo se calcula que la balsa de Vicario entre en funcionamiento? En la reunión que mantuvimos con el viceconsejero del área, con Marcos Lorenzo, anterior alcalde de Tijarafe, y la directora general de Aguas, la compañera Mónica Gómez, llegamos al acuerdo de que antes de fin de año sería traspasada al Consejo Insular de Aguas, pero que aunque no tuviéramos oficialmente el traspaso, el agua que pudiera recoger de aumentos en estas fechas ya la podríamos depositar en esa balsa de Vicario tan necesaria para regular las dos comarcas de la isla. Consejero, ante un invierno que se vaticina un poco seco según los meteorólogos y ante un posible escenario de sequía precisamente, ¿existe desde el Cabildo Insular de La Palma algún tipo de, no sé, de plan hidrológico para poder solventar, ¿no?, un escenario bastante crítico, una situación de emergencia en la isla de La Palma? Recientemente hemos celebrado la Junta General y la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Agua
ahí hemos llevado estos documentos a los que usted hace referencia, que son los planes hidrológicos. Un plan hidrológico, para explicarlo en palabras llanas, viene a ser como un plan general de un municipio donde se regula, pues, donde se construye vivienda, hospitales o donde van las carreteras. En el caso del agua, con el plan hidrológico, que tenemos en vigor el segundo plan hidrológico, se regula cómo tener salidas en caso de que la lluvia no sea la suficiente, pues se tira de los pozos, galerías, pozos. Y también en esos planes hidrológicos, ahora estamos en exposición pública con el tercer ciclo de planificación hidrológica, y pronto, el año que viene, entramos en el cuarto ciclo de planificación hidrológica. Ahí queremos también dar un paso más en lo que son las aguas regeneradas, al menos para baldeo, limpieza de calles, jardines de los municipios que puedan aprovechar las aguas de la depuradora comarcal, el Paso Los Llanos, que está por este entorno, y también en la depuradora que tenemos en Las Breñas Mazo. Eso serían aguas regeneradas que, como en La Palma no tiene muchos contaminantes, sería agua buena incluso para el riego, para el 90% o 99% de los cultivos que tenemos en la isla. Y también queremos dar un paso más allá, no solamente es que sea una idea, sino avanzar también en las desaladoras. Si nosotros pensáramos en hacer una desaladora, tienes que pensar, desde que empieza la idea y empiezas a mover los papeles, son como 4, 5 años, 6 años para ver la obra definitiva. Se puede hacer de forma modular. Estamos pensando en que iría localizada, salvo mejor parecer, en la zona de Fuencaliente, en la costa, aclaro, lo más cerca del mar, porque hay quien entendió mal, porque ya había dicho que debe de estar a 400 metros, lo que tiene que estar es el depósito, la desaladora está en el mar, con un depósito en altura, con elevación, con energías alternativas para que sea lo más barata posible y lo menos contaminante posible, y luego desde el propio Fuencaliente puede servir para nutrir, surtir a la zona, y también podría llegar hasta Tazacorte por el oeste, por el sur y hacia el este hasta Mazo, Las Breñas. Yo creo que hay que ir dando pasos en ese sentido. Si llueve, mejor que mejor, pero si no, tienes que tener alternativas. Por lo tanto, consejero, podemos subrayar la idea de que se podrían implementar, o implantar, mejor dicho, desaladoras aquí en la isla de La Palma. No es una idea descabellada. No, no es una idea descabellada. De hecho, cómo se salvó el riego de las fincas aisladas del agua por la colada, con desaladoras. Y la gente se dio cuenta que el agua era buena y que servía para que las plantas no solamente se mantuviesen, sino que se pudiera replantar de nuevo. Es una alternativa, no quiere decir que esto vaya a perjudicar lo que ya hay, es un complemento, y podemos poner como ejemplo que islas como Gran Canaria, Tenerife, El Hierro o La Gomera ya compatibilizan ambos sistemas, el de agua desalada y el de agua natural, si se me permite la expresión. Consejero, ¿qué pasa con canales, por ejemplo, como el LP1? Es decir, ¿cuánto dinero haría falta para dejarlo completamente saneado? Bueno, las previsiones que tenemos nosotros es que solo el canal que va desde el norte, el Barlovento, Los Sauces, a Fuencaliente, para acometerlo en su totalidad, estamos hablando de más de 50 millones de euros. Nosotros queremos ir por fases, de 4 o de 5, de 3, de lo que se pueda. Cuanto más vayas arreglando ese canal y unificando las conexiones, porque ahora están más dispersas, cada uno ha ido conectando donde le viene mejor, y nosotros queremos hacerlo de manera unificada para que cuanto menos tomas haya del tubo principal, del canal principal, pues menos pérdidas tendremos y más fácil será regular con la telemetría tanto el agua que entra como la que se desplaza como la que llega al final, y esperamos pronto tener esa solución para evitar las quejas, sobre todo de los regantes de Fuencaliente, que dicen que teniendo agua de pozos y otra que compran, no les termina llegando toda la que les pertenece. Eso entendemos que no puede ser, y estamos tomando las riendas para solucionar este problema también de esas pérdidas que tiene el canal LP1. Y precisamente, consejero, hablando de pérdidas, podemos decir que evitar 100% esas pérdidas es muy complicado, pero sí que es cierto que se pueden minimizar. Efectivamente, al 100% se puede decir que es prácticamente imposible. Todas las empresas de agua, incluso las privadas, que no les interesa perder ni una gota, siempre
juegan en torno a un 20% de pérdida. La eficiencia mejor sería pues llegar al 10% de pérdidas, porque por la misma presión las conexiones se rompen, los años ponen las tuberías obsoletas, hay que volverlas a cambiar, y muchas veces la pequeña pérdida es más barata que levantar el suelo, cambiar la tubería, y por temas económicos se espera a que lo que tengas que arreglar también tenga entidad, porque si no estás gastando más que lo que se está perdiendo del agua, siempre que el agua siga siendo accesible, que tenga un precio razonable. Si el día que el agua sea muy cara, pues evidentemente se valorará más, y ya como el oro, que es escaso, pues habrá que no dejar ni que se pierda el 10%. Y en el caso particular, consejero, del túnel de trasvase, yo le pregunto si se tienen bien definidos los trabajos que hay que hacer para poder explorar las oportunidades que nos puede brindar este túnel, que no sea trabajar por trabajar, ir a lo loco. Sí, no se tiene bien definido de momento, y eso es lo que queremos hacer, definirlo bien, estudiar bien qué se puede hacer. Evidentemente sabemos que hay agua, de hecho pues no estaba pensado para hacer una galería con dos bocas, sino para traspasar agua del este al oeste. Al final, ese túnel de trasvase, como su propio nombre indica, de trasvase se ha convertido en una galería que toma el agua del acuífero principal de la isla. Pero el acuífero no es algo infinito, o sea, al final se nutre de lluvias, se nutre de nieve, se nutre de escorrentías, y hay que cuidarlo. El agua se almacena en el subsuelo a través de depósitos, entre comillas, protegidos por diques, y nosotros lo que tenemos que hacer es picar, agujerar hasta llegar al dique que nos dé el agua. A lo mejor detrás hay otro dique y detrás hay más agua. Pues buscar esos diques, buscar que podamos sacar el agua justa para que se vuelva a rellenar con el agua que llueva, haciendo un equilibrio y no poniendo en riesgo a la población del Valle de Aridane, que es sobre la más que se beneficia del agua del túnel de trasvase. En ese equilibrio estamos en los estudios dentro del Consejo Insular de Agua, buscando la mayor eficiencia de ese túnel de trasvase. Consejero, por último, si me lo permite, me gustaría hacer referencia al Barranco de las Angustias, porque mire usted, yo como bagañete recuerdo de pequeño ir a jugar al Barranco de las Angustias cuando corría, y ya imagínese en la época de mis padres y mis abuelos que corría todavía más. Yo quisiera saber, por favor, si existe alguna vía, alguna alternativa para que toda esa agua que corre por el Barranco de las Angustias se pueda aprovechar y esos litros no se pierdan en el mar. A ver, no solamente en el Barranco de las Angustias, también gracias a esas escorrentías se aprovecha el agua en la laguna de Barlovento, pero en la zona de la caldera de Atauriente hay que tener en cuenta que eso es una finca particular. Y al final lo que tú tienes es una finca particular, la tierra, el cielo, el subsuelo, pertenece a los propietarios privados. Hay que llegar a un acuerdo con ellos de que el agua sobrante, el agua que excede en invierno y que se pierde barranca abajo y que da pena verla llegar, pues se puede almacenar. La balsa de Vicario puede ser una buena alternativa para almacenar. Se negocian los precios, pues en vez de que se vaya barranca abajo, se almacena y se negocia, como también la que se almacena y se negocia en la laguna Barlovento. No toda la laguna Barlovento es pública, también hay aguas privadas que se almacenan allí y se negocian después con intercambios. En el caso de la balsa de Vicario ya ha habido comunidades privadas que han mostrado el interés de tener ese recurso para almacenar y no tirar el agua. Vendrá bien porque cuanto más agua se almacene, más agua tendremos en la época escasa. En invierno, entre comillas de momento, tenemos agua suficiente, pero cuando llega el verano hay escasez. Vimos lo que pasó en Tijarafe y Punta Gorda, incluso con el agua de abasto, o vemos los problemas que tiene el paso con el riego de los aguacates, o Fuencaliente con el final de ese LP1, de ese canal de trasvase de agua desde el norte hacia el sur. Juan Ramón Felipe, consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, muchísimas gracias por habernos visitado, por haber hecho este repaso de la situación del sector del agua en la isla de La Palma. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable, y a su disposición para otro día que lo requieran. Igualmente.